Buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy en el foro está invitado el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, priista de Nuevo León, y nos va a platicar aquí sobre la Ley de Competencia Económica. Quédese con nosotros. Diputado, gracias por acompañarnos aquí en el foro de Cámara Libre. Gracias a ti, Lili. Buenas noches. Un asunto muy interesante y son cuestiones diferentes. Yo creía que eran prácticamente lo mismo. Una cosa es la Ley de Competencia Económica y otra cosa es la competitividad. La diferencia entre ambas es fundamental. ¿Nos puede explicar una y otra? Mira, en diciembre del año pasado reformamos la Constitución para generar una mayor competencia económica, pero mayor competencia económica bajo una óptica. Buscar acabar con los monopolios y con las prácticas monopólicas, es decir, generar una cancha lo más pareja posible. Se crea una nueva institución que es la Comisión Federal de Competencia, con más atribuciones, que va a vigilar que no existan condicionantes en la distribución de cualquier bien o cualquier servicio. Esa es la lógica en la que se maneja una ley de competencia económica. Cancha pareja, para que todos puedan participar. Pero te topas con una coyuntura, un interrogante. ¿Qué es competitividad? Es una mayor producción, una mayor productividad. ¿Cómo le hago? Para que tengamos mayores empleos, mayor productividad, una generación de riqueza mucho más vasta. Pareciera que son contradictorias ambas leyes, porque una te está vigilando, la otra te promueve. Entonces, ¿qué necesitamos trabajar primero en esta competencia económica? Acabar con esas telarañas en las que se piensa que luchar contra las grandes empresas es acabar con los monopolios. Esa es una teoría total y absolutamente falsa. Lo que se busca es acabar con esas prácticas monopólicas que no necesariamente las realiza una gran empresa. Es que cualquier país necesita grandes empresas. Debemos caminar hacia grandes empresas que generen muchos empleos, que generen riqueza. Sería darse un tiro en el pie y ir contra eso. Totalmente de acuerdo contigo. Y esa es la mística en la que hemos estado trabajando. ¿Qué se dice? Sí, acabo con la práctica monopólica, sanciono la práctica monopólica, pero tengo que incentivar que la micro, pequeña y mediana empresa se fomenten cadenas de valor, es decir, ¿cómo participo con las grandes empresas? No las podemos poner a chocar, las podemos poner a competir cada una en su justa dimensión. Eso es lo que ha buscado esta ley de competencia económica, que es, hazte de cuenta, un piso de lo que va a ser la ley de competitividad en materia de productividad. Tan es así que hay varios, ¿cómo se arma una ley de esta naturaleza? Sobre todo cuando tenemos tanto que no se había tocado este tipo de leyes. La realidad es de que ser actor dentro de esta transformación de México con el presidente Peña ha sido extraordinario para nosotros, los legisladores. Pero es, ¿cómo podíamos incentivar esto? Se llamó un foro. ¿Y quiénes vinieron? Los agentes económicos, es decir, las empresas, los que van a ser regulados. La academia, porque es muy conveniente también la parte teórica. Y a su vez la Comisión Federal de Competencia, quien va a ser el juez, quien va a ser el que va a sancionar, para que tenga la oportunidad de trabajar. Por cierto, diputado, disculpe que lo interrumpa, sí, pero me llama la atención que hay quienes dicen que no deben llamar a los actores de cada ley que van a consultar, lo cual me parece absolutamente estúpido, porque deben estar los actores, los afectados, los protagonistas, ¿no cree usted? Pero totalmente de acuerdo. A ver, ¿cómo podemos decir nosotros que somos representantes populares si no escuchamos a los representados? Y en este caso, a todos los que intervienen en esa cadena. Entonces, se escuchó a la empresa, se escucharon a las cámaras y de manera abierta. O sea, lo que no podemos hacer son negociaciones en lo oscuro, estoy totalmente de acuerdo con ello,
pero cuando se realiza de manera abierta, se presenta por escrito, nos ayuda muchísimo. Es más, la semana pasada ya iniciamos ahora el trabajo en el Senado de la República. Aprobamos en Cámara de Diputados un documento, una minuta, con más de 400 votos a favor, es decir, con un alto consenso. Y los senadores nos llamaron para decir, a ver, platíquenos sus experiencias para no cometer algún error sobre el particular. En la Cámara de Diputados ya sabemos que aproximadamente 50 votos siempre van a aparecer en contra, pero te estoy hablando que eso significa un 10% de la Cámara. Se han logrado grandes acuerdos porque vas convenciendo, pero por ejemplo... Usted no se ve cansado. ¿Mande? No se ve cansado, diputado. La verdad es que cuando hace uno la chamba está con pasión es muy, muy agradable y tener la oportunidad de trabajar en este momento muchísimo más. Mira, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en nuestro país? Que la ley no se cumple. ¿Y sabes por qué no se cumple? Porque no nos escuchamos. Ese es el problema. Cuando un político se siente dueño de la verdad, olvídate, está alejado de la realidad. Entonces el ciudadano ve esa ley y dice, pues ¿esa por qué se me tiene que aplicar a mí? Cuando los escuchas, cuando debates con ellos, cuando señalas el por qué hay determinadas situaciones que efectivamente deben de corregirse. Mira, la COFESE, esta Comisión Federal de Competencia, el juez, es muy distinto al que existía antes de la reforma. Anteriormente, imagínate que era como un apéndice de la Secretaría de Economía, es decir, dependía dentro del propio Poder Ejecutivo. Ahora es un ente autónomo. Sí, pero ese ente autónomo que tiene más atribuciones, también tenemos que ponerlo en equilibrio con los que va a regular, porque si se nos pasa la mano, van a ser autoridades en las que no hay ni siquiera la suspensión en el juicio de amparo y pueden tomar decisiones indebidas. Entonces, ¿qué te pedía el particular? ¿Qué te pedía el empresario? Oye, antes de que me vayas a dar el garrotazo, dame oportunidad de corregirme. Antes de que me dictes la resolución, escúchame, dame el derecho de audiencia. Es decir, en este momento, la nueva Comisión Federal de Competencia tiene muchísimas atribuciones. Haz de cuenta que es un cambio del cielo a la tierra. Es un tiburón ahora el que ven. Sí. Muchos dientes. Indiscutiblemente. Y además presidido por una mujer, cosa que nos congratula aún más. Pero lo que tenemos que hacer es que efectivamente la cancha esté pareja. Porque a fin de cuentas somos seres humanos, y cometemos errores. En ese sentido, ¿qué podemos esperar para los próximos años, los mexicanos de a pie, en cuanto a que no va a haber estas actitudes, este comportamiento monopólico que ha dañado mucho al país? Mira, que tengan la certeza que situaciones como las que hemos vivido en determinados mercados, como lo que pasó con el limón, para traerte el ejemplo más cercano, no deben de volver a presentarse, en el que la autoridad va a poder analizar desde antes si hay una práctica monopólica o están simple y sencillamente ocultando determinado producto y va a poder sancionar muy rápido. Tanto en una investigación previa, cualquier particular va a poder acudir a la Comisión Federal de Competencia para el inicio de una investigación. O sea, cualquier persona va a poder pedirle a la autoridad auxilio en el caso de que piense que es víctima de una práctica monopólica. Totalmente. Inclusive la Profeco es autoridad junto con la Secretaría de Economía en la aplicación de esta propia ley. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Evitar esas condicionantes para vender determinado producto. Que determinado producto solo lo encuentres en ciertos mercados. Eso genera que el precio se eleva y lo que necesitamos ese es el punto. Una práctica monopólica hace que paguemos más por ese producto, ese servicio. Nada más. Y el equilibrio es cómo hacer para incentivar la ciencia y tecnología, la innovación, para tener un producto que quizás pueda ser exclusivo de una empresa, pero que beneficie a todos. Si ese que logró con una inversión generar un producto que solo él lo tiene, no es para elevar el precio, es para disminuir sus propios procesos, por ejemplo. Entonces no sería una práctica monopólica. Son las excepciones que los radicales no les gustaban, porque los radicales decían, oye, si hay determinado producto, entonces hay que ponerlo para que todos lo apliquen. Dije, bueno, ¿y entonces cuál va a ser el incentivo de una empresa para crear determinado proceso? Pongamos, por ejemplo, la industria farmacéutica, que es generalmente el ejemplo más recurrente. Así es. Invierte millones de dólares para desarrollar
algún medicamento. En ese caso, ¿cómo va a aplicar esto? El producto, el insumo directo de la empresa farmacéutica, de esa patente que en ese momento se tiene una protección como tal. Pero si esa patente lo único que genera es un incremento en el precio, podrá ponerse a disposición de los demás por la propia autoridad. Es una exclusividad para que tengas la oportunidad de explotarlo sin explotar al ciudadano. Eso es lo que se busca. Me voy a poner en el papel del contrario. Si yo quiero desarrollar eso, ¿por qué me va a convenir si lo voy a tener que compartir? Lo vas a compartir cuando va a incrementar su precio, ¿sí? En el momento en que se abuse como agente económico de esa patente, es precisamente cuando interviene la autoridad a generar un control sobre el precio. Es decir, ya no hay patentes de corso, ¿sí? Voy a incentivar ciencia y tecnología, la innovación, eso es indiscutible. Tienen los derechos de autor también, de igual modo. Pero pongamos, inventé algo y no lo quiero compartir. Perdóname. Supongamos, inventé algo, me pasé años y le metí mucho dinero en inventar algo y no lo quiero compartir. No tienes estoy poniendo en ese caso para no tienes por qué compartirlo. ¿Qué? A menos que lo sea utilizado para lastimar al mercado. En ese momento es donde interviene la autoridad. Solo en ese momento. Pero de ninguna manera podemos limitar la creatividad. Eso es una torpeza completa. Sí. Porque entonces, ¿cuál productividad y cuál competitividad? ¿Qué es lo que hace la autoridad? Va a entrar a regular, única y exclusivamente, a evitar esos abusos que generan un incremento de precio. Entonces, espera, piso parejo, que es que las empresas compitan todas en una forma justa. Cada una en su justa dimensión, Lili. O sea, las barreras a la competencia no implican que si se requiere determinada cantidad de capital social o capital económico, diga un particular, oye, aquí hay una barrera porque yo no alcanzo a cubrir ese capital. No alcanzas a cubrir ese capital porque así lo prevé la ley para que tú puedas participar, ¿sí? Hay que tener cuidado en esas barreras a la competencia. Las barreras a la competencia es la práctica monopólica que incide a que tú no puedas participar, pero no por una disposición de ley, porque si no esto se vuelve una total locura. Hago la mención porque hay tendencias que buscaban a decir, oye, yo como particular quiero participar para la constitución de un banco. No alcanzo mi capital social, oye, tú COFESE, defiéndeme para yo poder participar. Pero eso no significa piso parejo, ¿verdad? De ninguna manera. Es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y el beneficiario directo tiene que ser el consumidor, si no, no funciona la ley. O sea, si no lleva una aplicación directa al consumidor, de nada nos sirvió estar redactando leyes. Sí, lo único que queremos es tener mejores servicios, mejores productos a mejores precios. Así es. Eso es todo. Efectivamente. Bien. Diputado, le agradezco mucho que haya estado aquí esta noche. No, hombre, gracias a ti por la oportunidad de conversar estos temas que no son sencillos. Y viene la de competitividad. Ojalá en ese momento, que esa es la que, bueno, yo soy un apasionado de ella, es más, suscribí la iniciativa con el presidente de la Comisión de Competitividad, que ese es cómo hacerle para elevar para que tengamos una mayor productividad y que todo concuerde, el que efectivamente existan incentivos para generar mayores empleos y mucho mejor remunerados. Lo invito a que venga otra vez y nos explique eso. Yo encantadísimo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a usted también por desvelarse con nosotros esta noche. Lo espero en Cámara Libre el próximo jueves. Soy Lili Telles. Gracias y que descanse. Hola, ¿qué tal? El próximo 18 de mayo, los panistas elegirán a su próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en una elección directa y abierta a todos los militantes de este instituto político en el país, lo que significa un gran reto, ya que es la primera vez en su historia que la realizan de esta manera. Para ello instalarán cerca de 1.326 centros de votación en la República, donde este partido tiene registrados 217.593 militantes que tendrán derecho a sufragar
y poco más de 5.304 que serán funcionarios en los centros de votación encargados de la organización. Así también de que la jornada interna de elecciones se realice sin contratiempos y con transparencia. En la contienda se registraron solo 2 candidatos de acuerdo a la normatividad que establecieron en su convocatoria y aparecerán en la boleta en orden alfabético de apellido. Entonces, por eso, primero se encontrará a Ernesto Cordero y después a Gustavo Madero. Para la elección interna, el PAN aprobó una partida de 18 millones de pesos y solo podrán votar quienes aparezcan en los listados nominales. Acción Nacional es un partido que recién encabezó el gobierno federal. Para el instituto es necesario demostrar a propios y extraños que continúa siendo una opción viable para el electorado en los comicios intermedios del año próximo 2015. Sin embargo, primero para esto, tendrá que dejar en claro que puede ser una opción democrática que respeta las reglas comiciales, que puede salir avante tanto en el manejo interno que requiere y en especial que puede plantear retos comunes para los desafíos externos que le esperan en la nueva conformación político-electoral dominada por el PRI en el país.